prácticamente ya todos entraron. Bueno, bien, entonces esta semana es la semana número 4. Esta semana es la número 4 ya de nuestro recorrido aquí por el semestre. Recuerden que ya la próxima semana pues ya es el parcial de la asignatura. Esta semana pues ya tienen que hacer entrega del taller correspondiente de la asignatura. Entonces, bueno, entremos por acá, corte 1. Bueno, entonces, ay, pero la verdad que con ustedes no tuvimos una clase, ¿cierto? O sea, con ustedes llevamos una clase, nosotros tuvimos una clase que no, o sea, hay un festivo, ¿cierto? Hubo un festivo. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ah, bueno, entonces, no, pues todavía no se afanen. Pero, muy Buenas bueno, tardes, profe. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, pues atendiendo aquí a la situación, ya vimos lo de operaciones con números racionales, que fue la clase pasada, y esta clase que es la de regla de 3 simple y compuesta. Entonces, aquí vamos, ¿cierto? Vamos en la tercera clase. Pues bueno, hay una ventaja y es que el quiz que está propuesto para esta semana es sobre ese tema. Entonces, yo creo que lo pueden desarrollar para que no les quede pues tan encima tan encima del, tan encima del, pues las notas, ¿no? Para que no se atrasen tanto en notas, porque el quiz es referente a regla de 3. Entonces el día de hoy vamos a ver todo lo referente a regla de 3 simple y compuesta, y pues yo creo que pueden hacer el quiz para no mover fechas ni nada de quiz, porque pues es del mismo tema, no hay nada referente. Pues el quiz son dos preguntitas, miren, ahí está desde el 7 al 13 de septiembre. Entonces, son dos preguntitas. eh, son dos preguntitas sobre regla de 3. Entonces, ahí para que lo realicen. 20 minuticos tienen, son 10 minuticos por pregunta. Entonces, ahí lo estamos viendo. Entonces, para que, pues aprovechando de que el día de hoy vamos a ver el tema, entonces para que lo realicen ahí en el transcurso de la semana, como va a estar abierto. Ah, bueno, tenemos un polinomio aritmético. Polinomio aritméticos. Venga a ver, ¿qué hay por acá? Y regla de 3. Entonces esto lo pueden hacer. Esto fue lo de la primera clase. Muy bien. Eso, bien. Entonces van a encontrar fracciones, que fue de la segunda clase, o sea, de la clase pasada. Van a encontrar algo de enteros de la primera clase y van a encontrar algo de regla de 3, como lo que están viendo en este momento. Entonces, para no mover fechas, entonces yo creo que lo alcanzan a hacer en el transcurso de la semana. Como ven, son dos preguntitas, entonces ahí no hay problema. ¿Cuál es la condición o cuál es lo importante, digamos, de este quiz? Y es que las preguntas son de tipo numérico. Entonces, utilice una respuesta únicamente numérica, use el punto como expresión del decimal, no realice aproximaciones. Usted simplemente tiene que poner, por ejemplo, un 12.5 y ya, ¿sí? No tiene que poner unidades, ni la respuesta es, ni nada. Simplemente es eso. Si le da negativo, pues el negativo. Entonces, menos 5.3, ¿sí? O sea, no importa, ¿sí? Solo es un número con el signo y ya. Eso es lo único que deben de poner. No deben poner la respuesta, ni la unidad, ni nada de eso, sino simplemente la respuesta pues, que les haya dado calculada. ¿Listo? Entonces simplemente es eso. No haga aproximaciones por si le da decimales. ¿Sí? Entonces, igual uno lo pone de tal manera de que no salgan decimales. Bueno, que tratar de que no salgan decimales. Pero si salen decimales, no realice aproximaciones. ¿Sí? No realice aproximaciones. Entonces ahí está. Yo creo que, pues como el quiz es sobre el tema de las primeras tres clases, entonces yo creo que lo podemos realizar. Bueno, entonces en ese orden de ideas, tengo un dilema aquí.
creo que sí podemos. Yo creo que sí podemos. Entremos aquí. Solo para ver las fechas. Hasta el 19 de septiembre tengo para subir notas. Ay, hijo de pucha, miren. No, pero yo creo que esa fecha la van a mover. Vean aquí en el CSCOP, dice que hasta el 19 de septiembre tengo para subir notas. Recorcholis y más recorcholis. Bueno, no nos preocupemos por eso. Esperemos a ver qué pasa. Hagamos la clase normal, vayan a realizando sus ejercicios. Eso sí es lo más importante. Bueno, entonces ya después de los mensajes parroquiales, ya vieron que pues hay un quiz que presentar, entonces para que por favor lo presenten. Habla sobre los 3 primeros temas, incluyendo el tema del día de hoy, que es regla de 3 simple y compuesta. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a arrancar aquí. Razones y proporciones. Razones y proporciones. Bueno, bien. Listo, tenemos aquí. Bueno, entonces nosotros estábamos hablando de las fracciones, ¿sí? De las fracciones o fraccionarios. Y las fracciones, pues habíamos dicho que hacen parte de los números racionales. De los números racionales, o sea, de los números Q. ¿Qué pasa cuando tenemos un número racional? Pues simplemente nosotros, o qué significa que sea un número racional. Entonces, si nosotros tenemos una fracción de A sobre B, entonces esto que tenemos aquí, ahora esta expresión que tenemos aquí, es una razón. ¿Sí? En realidad es una razón. O sea, es la relación entre la variable A y la variable B. Y la variable B. Entonces, entre esas dos, ¿sí? Hablamos de variable porque pues en este caso no sabemos cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces son variables. Nosotros podemos colocar cualquier número a esa razón. Entonces, cuando nosotros tenemos una fracción, nosotros hablamos de una razón. O sea, hay una relación ahí. Entonces, por ejemplo, la razón más utilizada o la que más conocemos nosotros es, por ejemplo, la velocidad. Si nosotros tenemos 25 kilómetros por hora, entonces fíjense lo que nos está mostrando esta razón. Esto quiere decir que un auto o una persona o bueno, el objeto que se esté moviendo, se está moviendo 25 kilómetros, o se puede mover 25 kilómetros en una hora. ¿Sí ven? Y aquí está la razón. Entonces 25 a 1. Entonces 25 kilómetros sobre una hora. Entonces, ¿cuál es la relación entre las variables? En principio es una variable de distancia porque estamos hablando de kilómetros. Y la otra es la variable tiempo, que estamos hablando en términos de horas. Entonces hay una relación entre esas dos variables. Esa es como la razón más conocida, ¿sí? La que más conocemos nosotros. Entonces, como ven, estos tipos de razones, pues tienen bastante aplicación. Otra de las aplicaciones que más se usan es las escalas. Las escalas. Entonces, por ejemplo, si usted está viendo un mapa o está viendo un plano, y el plano particularmente siempre tiene una escala, que se puede expresar como, por ejemplo, 5 a 2, ¿sí? 5 a 2. Entonces, 5 a 2. ¿Qué significa esto? Entonces, que por cada 2 centímetros,
¿sí? Podemos estar hablando que por cada 2 centímetros en el plano, son 5 centímetros reales. ¿Listo? Entonces ahí se maneja una escala, ¿sí? Entonces ahí la escala. Bueno, entonces, ¿qué pasa y qué sucede cuando tenemos más de una razón? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, A sobre B y decimos que esto, digamos, es igual a C sobre D. O sea, miren, razón número 1, razón número 2. O sea, ya tenemos dos razones. Y las dos razones están, digamos, de alguna manera vinculadas o relacionadas con ese signo igual. Entonces, cuando tenemos dos razones, ya dejamos de hablar, digamos, de la razón, sino hablamos de una proporción. Listo. Entonces, la proporción siempre guarda una simetría, por así decirlo. Siempre guarda una simetría. ¿Eso qué quiere decir? Que si una variable se mueve, las otras también se deben de mover. ¿Para qué? Para mantener la igualdad. Entonces, en una proporción, las variables, aquí las variables mantienen la igualdad. ¿Listo? Entonces, en una proporción las variables siempre mantienen la igualdad. Entonces, como que tenemos un signo igual, entonces siempre va, la razón del lado izquierdo siempre va a ser igual a la razón del lado derecho. Entonces, siempre van a guardar una proporcionalidad, ¿sí? Entonces, ese tipo de proporcionalidad o esa relación entre las variables, entonces esa proporcionalidad se puede estudiar desde dos puntos de vista. Una, que es la directa, la forma directa. ¿Qué quiere decir de forma directa? Entonces, que si una variable aumenta, la segunda variable o la otra variable, si una variable aumenta, la segunda también aumenta. ¿Sí? Entonces, si una variable crece, ¿sí? Si una variable crece, entonces si una razón crece, ¿sí? Si la razón del lado izquierdo crece, pues la del lado derecho también tiene que crecer para poder mantener la igualdad. ¿Listo? Y la otra, entonces, es de tipo inverso. ¿Listo? La proporcionalidad de tipo inverso, pues entonces, como su nombre lo indica, dice que si una variable aumenta, la segunda disminuye. Listo. Entonces, la proporcionalidad inversa lo que nos habla, lo que nos dice es que si una variable crece, la otra disminuye. O sea, si una crece, la otra decrece. O si una va para arriba, la otra va para abajo. Eso siguiendo la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque tiene que mantener la igualdad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que siempre destacamos. Entonces, ¿cuándo sucede eso o cuándo podemos ver eso? Entonces, eso lo vemos particularmente cuando estudiamos la regla de tres. Entonces, por eso la regla de tres es simple y compuesta. Pero dentro de la simple podemos tener regla de tres simple directa e inversa. ¿Sí? Entonces podemos tener esas situaciones. Aquí lo más importante, ¿sí? Lo que más nos importa a nosotros en este momento es saber la naturaleza de las variables. O sea, cómo se están comportando. Si son de tipo directo o de tipo inverso. Eso es lo más importante. ¿Sí? Eso es lo más importante, saber cómo se comportan las variables.
Entonces ahí está. Bien. Entonces vamos a ver eso. Y para estudiar las proporcionalidades, entonces utilizamos la regla de 3 simple. Entonces, la regla de 3. ¿Listo? La regla de 3. Entonces, en la regla de 3 es donde funciona, digamos, todo este tipo, es donde relacionamos todo este tipo de situaciones y pues obviamente juega con nuestra lógica y y con, y con toda nuestra aritmética que nosotros manejamos. Pues sobre todo aquí en la parte de números enteros y racionales. Bueno, veamos el siguiente ejercicio. Entonces, este es un ejercicio ya de regla de 3. Vamos a ver aquí la situación. Entonces, a veces estos ejercicios, como les digo, juegan con nuestra lógica. Y pues si hay que leerlos varias veces, se leen, no importa. Y a veces uno se afana en que, mejor dicho, no entiendo el ejercicio, no sé qué toca hacer, entonces no puedo y me quedo ahí y me estanco, ¿no? A los ejercicios hay que tomarlos y leerlos varias veces con el ánimo de entenderlos. Entonces dice, por ejemplo, un sastre compró 3.5 metros de tela y pagó por ella 245 pesos. Si necesita 8 metros de tela, ¿cuánto debe pagar? ¿Sí? Entonces, un sastre compró 3.5 metros de tela y pagó por ella 245 pesos. Si necesita 8 metros de tela, ¿cuánto debe pagar? Entonces, bueno, hagamos esto por pasos. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Bueno, en principio leemos el ejercicio. Una o dos veces, no importa. Lo primero que hacemos, vamos a escribir las razones. Entonces, las razones del ejercicio, para establecer la proporción. Entonces dice, un sastre compró 3.5 metros. Listo. Espérame aquí que... Entonces un sastre compró 3.5 metros y pagó 245 pesos. Bueno, si necesita 8 metros de tela, ¿cuánto debe pagar? ¿Cierto? Entonces, como no sabemos cuánto debe pagar, pues vamos a simbolizar esa incógnita como una X. ¿Sí? Vamos a simbolizar esa incógnita como una X. ¿Qué es lo otro que vamos a destacar? Miren acá. Aquí quedamos metros y aquí también quedó metros. ¿Sí? Una columna que se llama metros. ¿Sí? Una columna que se llama metros. Y aquí queda una columna que se va a llamar pesos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros al solucionar esta regla de 3, pues vamos a obtener el cuarto dato en pesos. ¿Sí? Entonces, la variable pesos es la que nos va a salir acá. Entonces, fíjense acá. Por eso mismo se llama regla de 3. Tenemos 3 datos y a partir de 3 datos voy a hallar un cuarto dato. ¿Sí? A partir de 3 datos voy a encontrar el cuarto dato. Entonces, ojo, tengan muy pendiente esto. Entonces dice, un sastre compró 3.5 metros y pagó por ella 245 pesos. Si necesita 8 metros, ¿cuánto debe pagar? ¿Sí? Casi que el ejercicio lo lleva a uno a solucionar el ejercicio. O sea, el mismo enunciado le ayuda a uno a solucionar el ejercicio. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Listo? Después de eso, entonces, ¿cómo solucionamos esta regla de 3? Entonces, el método más fácil, el más sencillo de todos, entonces es multiplicar por la diagonal. ¿Sí? Vean aquí, multiplicamos por la diagonal y dividimos por el frente. Entonces, multiplicamos por la diagonal y dividimos por el frente. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Entonces sería 8 metros por 245. Voy a escribir pesos. Es el primer ejercicio, entonces vamos a hacerle todo. Dividido entre 3.5 metros. Listo. Entonces fíjense aquí la situación.
Bueno, y seguimos el proceso, ¿no? Multiplicamos por la diagonal, miren ahí, 8 metros por 2,45 que tenemos ahí, y dividimos entre 3,5 metros. Fíjense que aquí metros se va con metros y solo nos va a quedar pesos, ¿listo? Porque eso es lo que estamos buscando, el valor, ¿sí? El cuánto debe pagar. Si usted hace el ejercicio y le da una variable diferente, pues entonces está haciendo el ejercicio de manera equivocada. Entonces sería 8 por 2,45 y 3,5. Entonces sería 8 por 2,45. 1960 dividido entre 3,5 y nos daría 560 pesos. Listo, fíjense ahí, ¿sí ven? Entonces, cómo la situación fluye de manera pues sencilla. Listo, muy fácil, muy sencillo. Échenle un ojito, revísenlo. Bien, bueno, entonces hasta el momento, ¿dudas, preguntas? Bueno, entonces voy a hacer aquí la salvedad porque si me pasé el dato, me pasé ahí un momentico ahí, me salté una cosita. Entonces, bueno, decimos que el primer paso, pues fíjense ahí, el primerísimo paso, pues es establecer las razones. El primerísimo paso es establecer las razones. El segundo paso, que es, mejor dicho, el más importante bueno, el que debemos tener muy pendiente, es cómo se comportan las variables. ¿Cómo se comportan las variables? Entonces, en este caso, si yo necesito más metros, te voy a colocar una flechita para simbolizar que necesito más metros. Si necesito más metros de tela, pues debo pagar más dinero, ¿sí? Entonces, si necesito más tela, pues necesito pagar más dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que la proporcionalidad de este ejercicio es de tipo directo, o es directa, o es una regla de tres, simple directa, ¿sí? Es directa. Pues, ojo ahí, vuelvo y repito. Entonces, lo primero que establecemos son las razones. Lo primero que establecemos son las razones. Luego revisamos cuál es la forma o de qué manera se están comportando las variables. Entonces, si yo necesito comprar más metros, ¿cierto? De 3,5 a 8, o sea, aumentó la variable metros, se aumentaron los metros de tela. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito más dinero. O sea, las dos variables aumentan. Las dos variables aumentan. Como las dos variables aumentan, es de tipo directo y lo resolvemos de esta manera. ¿Listo? Lo resolvemos de esta manera. Lo resolvemos de esta manera. Entonces multiplicamos por la diagonal, dividimos por el frente, ¿listo? Y lo que nos dé. En este caso, pues obviamente como necesitamos esa variable pesos y va a ser más grande, pues obviamente nos dio 560 pesos. Bueno, hagamos este segundo ejercicio. Entonces, vamos por las razones. Una receta indica que para preparar una masa es necesario emplear una taza de agua por cada 4 tazas de harina de trigo. Entonces, las razones.
Entonces, para emplear una taza de agua, entonces una taza de agua, 4 de harina. 4 de harina. Listo. Si tenemos 16 tazas de harina, ¿cuántas tazas de agua debemos emplear? Entonces, si tenemos 16 de harina, ¿cuántas de agua necesito emplear? Listo. Entonces, ahí están las razones. Entonces, fíjense cómo las organicé. Recuerden, entonces aquí queda la columna de las variables del agua y la columna de las variables de harina. ¿Sí? Entonces, todos los datos de harina están en una columna, todos los datos de agua, entonces están en su columna. Para organizarlas, y ya sabemos que el resultado nos va a dar tazas de agua. ¿Qué es lo otro que vamos a revisar? Entonces, las variables. Entonces, teníamos 4 tazas de harina, ahora tenemos 16. Eso quiere decir que esta variable creció. Entonces, esa variable creció. ¿Eso qué quiere decir? Que si aumenta la harina, ¿debe aumentar el agua? O sea, ¿debe aumentar la cantidad de agua? Sí. Entonces, eso quiere decir que esta variable también aumenta. Si aumenta, entonces ya podemos decir que este ejercicio es de regla de 3 simple directa. ¿Listo? Entonces, échenle ahí la analizada. Entonces, crece las tazas de harina, pues obviamente necesito más agua. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, multiplicamos por la diagonal, dividimos por el frente. Multiplicamos por la diagonal, dividimos por el frente. Entonces nos queda 16 por 1 dividido entre 4. Ya sabemos que nos va a dar en tazas de agua, entonces esto quedaría 16 entre 4. Entonces esto sería igual a 4. 4 tazas de agua. Listo. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Sí ven? Como ven, muy sencillo, muy fácil. Simplemente pues es un poquito ahí de lectura y ya lo que toqué hacer pues es muy sencillo. Bueno, entonces revisen. Listo, copien. Listo, bueno. Entonces ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe, hasta el momento están, es como fácil. Sí, este taller es fácil. Este tema es fácil. Bueno, entonces realicen este ustedes. Échenle un ojito ahí a ese ejercicio. Bueno, ¿listo? Bueno, vamos a revisarlo entonces. Aquí. Bueno, entonces dice que de 25 minutos de ver televisión, uno ve aproximadamente 7 minutos de anuncios. Listo, de anuncios. Si nosotros vemos 70 minutos de TV, entonces, ¿cuántos minutos de anuncios vamos a ver?
Entonces, bueno, ahí están las razones. Revisemos la relación entre las variables. Entonces, si entre más minutos de TV, entonces, entre más minutos de TV yo mire o miramos, entonces vamos a ver más anuncios. ¿Eso qué quiere decir? Que son de tipo, este ejercicio es de tipo de una proporcionalidad directa. Directa. De este modo, entonces vamos a resolverlo. Ustedes ya saben, multiplicamos por la diagonal, dividimos por el frente. Entonces sería 70 por 7 dividido entre 25. 70 por 7 dividido 25. 7 por 7, 49. Haría 490. Dividido entre 25. ¿Y eso cuánto daría? 19.6. 19.6. 6. Listo. Minutos de anuncios. Listo, minutos de anuncio. Y esa sería la respuesta. Listo, ¿sí ven? Ya la cosa se ve más fácil. Muy sencillo. Muy sencillo. Bueno, entonces ya. ¿Entendido eso? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, señor. No, profe. Bueno, bien. Ahora vamos a ver las de tipo inverso. Tipo inverso. No, señor. Listo, vale. De tipo inverso. Entonces, ahora sí, las de tipo inverso. Entonces, vamos a ver una de tipo inverso por acá. Listo, por acá. Entonces dice, un ganadero tiene un pastal suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. Entonces, un ganadero tiene un pastal suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá alimentar con el mismo pastal a 450 vacas? ¿Sí? ¿Cuántos días podrá alimentar con el mismo pastizal a 450 vacas? Entonces, bueno, entonces hagamos aquí las razones de esto. Entonces, decimos que tenemos 220 vacas. Listo. Y ellas se alimentan durante 45 días. 45 días. Listo. Entonces, si tengo ahora 450 vacas, ¿cuántos días las puedo alimentar? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto puedo alimentar ahí? Bueno, entonces, ¿qué sigue? La relación entre las variables. Entonces, ¿qué pasó? La variable vacas pasó de 220 a 450. Eso quiere decir que creció. Aumento. Sí, aumentó. En ese orden de ideas, ¿puedo alimentar más días o menos días? ¿Qué pasará con los días? Menos Disminuye. Serían días. menos días. Disminuye. Eso, o sea, serían menos días porque son más vacas. En ese orden de ideas, fíjense bien. Una variable creció y la otra decreció. Bueno, o bajó, o disminuyó, o debe disminuir. Entonces, en este tipo es de tipo inversa. ¿Listo? Entonces, la proporcionalidad aquí es de tipo inversa. Bueno, ¿qué hacemos para las tipo inversa? Entonces, para las tipo inversa, vamos a hacer aquí un truco. Entonces, voy a escribir las razones, o sea, 220 sobre 450. Y esto va a ser igual a 45x. Ahí está la proporción.
O la misma regla de 3. Espérame que este 5 me quedó muy... Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a coger esta primera razón y la vamos a invertir. La invertimos. Listo, la invertimos, le damos la vuelta, la giramos, como lo queramos expresar ahí. De este modo, entonces nos queda 450 sobre 220. Si bien le dimos la vuelta, simplemente le dimos la vuelta. Y es igual a 45 sobre X. Cuando ya le damos la vuelta, pues ahí sí simplemente aplicamos el procedimiento que acabamos de aprender. Entonces, multiplicamos por la diagonal y dividimos por el frente. Ahí está. Entonces, apenas le demos la vuelta, ¿sí? Entonces, apenas le demos la vuelta, utilizamos el mismo proceso, ¿sí? Como para no perdernos del proceso ni nada de eso. Como para no cambiar de proceso, ni hacer más vueltas, ni nada, sino simplemente pues, seguir usando lo que ya aprendimos. Entonces, vuelvo y repito. Entonces, establecemos las razones. 220 vacas con 45 días de pastizal, 450 vacas, ¿cuántos días se pueden alimentar? Aumentó la variable vacas, eso quiere decir que la variable días debe disminuir, ¿sí? Debe disminuir. Como es de tipo inversa, o sea, ya dedujimos que era de tipo inversa, entonces vamos a hacer acá el truco. Entonces cogemos la primera razón, ¿sí? Esta primera razón o esta primera razón y le damos la vuelta, o sea, la giramos, la invertimos, le damos la vuelta. Entonces fíjense que aquí estaba el 450, ahora quedó arriba, vean. Y aplicamos el mismo método que estábamos usando. Entonces multiplicamos por diagonal, dividimos por el frente. De este modo, entonces vamos a ver cuánto nos da. Entonces Profe, sería 2. pregunta. Señora. ¿Siempre la que se invierte es la primera razón? Sí, O sea, señora. la de la X nunca. No, la de la X la dejas quietica. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Entonces sería 220 por 45. 220 por 45 dividido entre 4, 50. Entonces sería 220 por 45, sería 9.900. 900. Y lo dividimos entre 450. Entonces, 22. 22. Sí, señor. 22 días. Listo, vean, Dios. ahí está. Y efectivamente, pues nos dio como nosotros lo queríamos expresar, o bueno, como nosotros lo dedujimos. Eso quería decir que la cantidad de días debía reducirse, ¿sí? Debía reducirse. Entonces, bueno, a la pregunta de la compañera, sí, siempre invertimos la primera, la de la X se deja ahí quietica, o sea, la razón que tiene la X se deja ahí quietica. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos compuesta, donde si aplicamos este mismo truco nos va a salir mucho más fácil el ejercicio, más por procedimiento, porque pues ya estos ejercicios pues tienen varias formas de hacerse, como siempre les he dicho. Los ejercicios de matemáticas a veces tienen varias formas de solucionarse o de hacerse, pero entonces pues ahí uno pues utiliza como el que más se le facilite a uno frente a la situación. Listo, bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta frente a esta inversa? Profe, sí, una pregunta. Qué pena contigo. Es que yo no entendí eso de que la X no se tocaba.
No, la pregunta de la compañera fue que si a esta razón, sí, la que está 45 sobre X, que si a esta se le da la vuelta o no, o en algún caso se le llega a dar la vuelta, o la giramos o la invertimos. Entonces, no, ella se deja ahí quieta, mira, 45 sobre X, 45 sobre X, a ella no. A la única que se le da la vuelta, por eso lo remarqué aquí con el cuadradito, es a la primera. ¿Listo? Ah, listo. Perfecto. Gracias, profe. Esa era la situación. Bueno, bien. Entonces, a ver. Mm, Aquí hay otro ejercicio. Bueno, échenle un ojito ahí a ese ejercicio. Ese es el típico ejercicio de los obreros. Échenle un ojito ahí a ese.
¿Listo? Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a verlo aquí entonces. Entonces dice 6 obreros. Listo. Los cuales se demoran 10 días en construirla. Bueno, ¿cuánto se demoran 10 obreros? ¿Cuántos días se demoran en construir la misma casa? Entonces, ¿cuántos días? Bueno, entendiendo aquí la relación entre las variables, entonces tenemos que si crece la variable obreros, se supone que debe disminuir la variable días. ¿Sí? Debe disminuir la variable días. Por lo tanto, es de tipo inversa. ¿Listo? Entonces es de tipo inversa. De este modo, entonces, tenemos 6 sobre 10. Las razones aquí, 6 sobre 10 igual a 10 sobre X. Entonces, haciendo el mismo procedimiento que hicimos ahorita, en el que cogemos la primera razón y le damos la vuelta, la giramos. Entonces nos queda 10 sobre 6 es igual a 10 sobre X. Entonces, multiplicamos por la diagonal. Dividimos por el frente. Entonces nos queda 6 por 10. 6 por 10 dividido 10. Bueno, simplificamos aquí los 10 y nos quedan 6 días. Entonces la respuesta sería que los nuevos obreros o los nuevos 10 obreros se demorarían tan solo 6 días en construir la misma casa. Entonces ahí está. Este es el típico ejercicio, este es el que siempre van a encontrar de regla de 3 inversa. Entonces, pues por eso mismo también lo ponemos. Entonces ahí está. Bien. ¿Dudas, preguntas frente a esto? ¿Dudas, preguntas? No, señor. Listo, bueno. Entonces voy a pasar aquí la hojita, que necesito pues toda la hojita ahorita. Entonces, ¿puedo pasar la hojita? ¿Puedo pasar el tablero? Listo, bueno. Sí. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver regla de 3 compuesta. Regla de 3 compuesta. 3 compuesta es la que nos va a decir que tenemos revueltas entre directas e inversas. ¿Listo? Entonces vamos a tener variables tanto directas como inversas en el mismo ejercicio. En el mismo ejercicio vamos a tener las mismas, todas esas situaciones. Bueno. Ay. Que aquí me toca como quitarle una palabra. Porque no me deja copiar. Así para que no se pierda ahí como el sentido. Bueno, entonces echen una leída. Ahí. Echen una leída primero. Entonces, ¿cuántas variables hay ahí en ese ejercicio? 7. 7, profe. 7. Bueno, venga a ver. Listo. Entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son? 2 kilómetros. 2 No, kilómetros. la variable sería 50 kilómetros. trabajadores. Eso. Entonces la variable sería kilómetros. ¿Cuál sería la otra?
Trabajadores. Voy a Trabajadores. ponerle aquí T mayúscula, ¿sí? ¿Cuál otra? Horas. Horas, Días. días. Y ya, ¿cierto? Ujú. Bueno, listo. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, de un ejercicio de estos de regla de tres compuesta, entonces vamos a mirar cuáles son las variables que están involucradas en el ejercicio. Entonces dice, 2 kilómetros de carretera, 50 trabajadores, han empleado 20 días, utilizando 8 horas diarias. ¿Listo? Entonces ahí sacamos todas las variables. Entonces, ¿cuántos días? Entonces vean ahí, ¿cuántos días? Ya me están preguntando cuál es la variable que van a preguntar. Entonces en este caso, días. Entonces vamos a dejar aquí la X. ¿Listo? Porque ahí es donde está la incógnita. ¿Cuántos días tardarán 100 trabajadores trabajando 10 horas diarias en construir 6 kilómetros de carretera? Bueno, entonces, ay, que moví. Está bien pegado. Y necesito aquí espacio. Listo. Bien. Entonces, fíjense, miramos las variables. Entonces tenemos variables kilómetros, trabajadores, horas y días. Entonces en este ejercicio tenemos 4 variables que se están relacionando entre sí. Entonces ahí el ejercicio nos da 2 kilómetros, 50 trabajadores, 8 horas y 20 días. Entonces nos están preguntando cuántos días, ahí dejamos la X de la incógnita, 100 trabajadores trabajando 10 horas diarias se demoran en construir 6 kilómetros de vía o de carretera. Bueno, eso es lo primero que debemos hacer. O sea, como este cuadrito. Fíjense a lo que les decía ahorita. Por cada columna, en cada columna tenemos las variables. ¿Sí? Es columna kilómetros, columna trabajadores, columna horas y columna días. Bueno, entonces ahora voy a cambiar aquí de color. Voy a ponerlo aquí con este naranjita y las flechitas. Bueno, entonces ahora vamos a comparar la variable días, ojo, la variable días, porque aquí es donde está la incógnita, es donde está la X, ¿sí? Entonces la variable días con las demás variables, o sea, con la variable horas, con la variable trabajadores y con la variable kilómetros, ¿sí? Entonces voy a relacionarlas. Entonces, lo primero que voy a hacer es revisar la relación que hay entre horas y días. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si aumentan las horas, miren acá, si aumentamos las horas, ¿qué pasará con la cantidad de días? ¿Aumentará o disminuye? Disminuye. Aumentaron. Ah, sí, disminuye, sí. Porque sí. Disminuye, profe. Si trabajo más horas, se supone que disminuye los días. Entonces, entre horas y días, ¿qué tipo de relación es? Inversa. ¿Listo? Porque una crece y la otra disminuye. Bueno, voy a cambiar aquí de color. Poner aquí el verdecito. A ver. El azulito. Bueno, entonces ahora vamos a relacionar días con trabajadores. Días con trabajadores. Entonces, ¿qué pasa acá? Aumentaron los trabajadores. Entonces, si aumentan los trabajadores, ¿qué pasa con los días? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuye. Disminuye. Debe bajar, ¿cierto? Entonces, entre trabajadores y días es de tipo inversa también. Listo. Bueno, ahora coloquemos aquí este rosado, este morado. Entonces ahora entre días y kilómetros. Bueno, ahora entre días y kilómetros. Entonces, ¿qué pasará ahí? Si aumentan los kilómetros de construcción, ¿qué pasará con los días? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuye. Disminuye.
O sea, si aumento la producción, si aumento la cantidad de carretera, Aumenta. ¿los días de trabajo aumentarán o disminuirán? Aumentarán. Aumenta. Eso, entonces aumentan. Entonces, entre kilómetros y días es de tipo directa. ¿Listo? Bueno, ahí vamos paso a paso. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo primero que hicimos? Entonces, dedujimos las variables, colocamos los valores de la variable, dedujimos dónde estaba la incógnita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la relación entre las variables, ¿sí? La relación entre las variables o entre las demás variables con la incógnita. Entonces, por eso hice esta flechita aquí especial. ¿Listo? Porque es días, entonces vamos a relacionar días con horas. Entonces, entre días y horas, si aumentan las horas, disminuyen los días de trabajo, es de tipo inversa. Ahora, entre días y trabajadores, aumentamos los trabajadores, entonces disminuyen los días de trabajo, entonces también es de tipo inversa. Y entre días y kilómetros, entonces, si aumentamos la producción o si aumentamos los kilómetros, pues deben aumentar los días de trabajo. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Qué sigue? Sigue lo más fácil. Ya hicimos lo más difícil, ahora sigue lo más fácil. Entonces, coloquemos las razones. Entonces, 2 sobre 6. ¿Listo? La de kilómetros. Ahora aquí, 50 sobre 100. Ahora 8 sobre 10. Y esto va a ser igual a 20 sobre X. ¿Listo? Siempre vamos a dejar la X al otro lado del igual. ¿Listo? Siempre vamos a dejar la X al lado del igual. Al otro lado del igual. Como esta y esta son de tipo inversa, entonces, ¿qué le hacemos a las inversas? Se voltean. Les damos la vuelta. Entonces sería 2 sobre 6 por entonces 100 sobre 50 por 10 sobre 8. Voy a corregir este 50 que me quedó muy... Listo. Y todo esto es igual a 20 sobre X. Bueno, entonces recordemos ahí que... ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Le dimos la vuelta a estas... Listo, le dimos ahí la vuelta. Listo, entonces ahora qué, pues multiplicamos todo lo de arriba, multiplicamos todo lo de abajo. Entonces ahora sí, como ya hicimos el trabajo aquí de darle la vuelta a las inversas, entonces nos queda 2 por 100 por 10. Voy a hacer todo el proceso aquí para que lo apunten. Entonces 2 por 100 por 10. Y abajo nos queda 6 por 50 por 8. Y todo igual a 20 sobre X. Listo. Entonces 20 por 100 daría 200 y 200 por 10 daría 2000. Listo. Y ahora 6 por 5, 30. Daría 300 y 3 por 8, 24, 2400 abajo. Y esto sería igual a 20 sobre X. Listo. Ahí lo estoy haciendo paso a paso para que se den cuenta que estamos haciendo. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? Pues la misma situación. Multiplicamos por la diagonal, dividimos por el frente. Entonces ya nos deshicimos de todo el problema ahí. Entonces sería 2400 por 20 dividido 2000. ¿Cuánto sería eso? 24. ¿24? Sí, señor. Bueno, 24 días, que es lo que nos están pidiendo ahí, días. Y listo. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces, este es el procedimiento para resolver una regla de 3 compuesta. Entonces,
ahí entre varias variables. Entonces revísenla, échenle un ojito. Si hay dudas, preguntas. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Duda, pregunta? Bueno, vamos a hacer otro. Ahí en esa operación aumentaron los días, ¿cierto? ¿Señor? Esa operación aumentaron los días. Sí, pero entonces ya aumentaron en relación a la construcción, a los trabajadores y a las horas trabajadas. Entonces ya guarda esa proporción, ¿sí? Ahí ya guarda esa proporción. Porque si solo lo hacemos, digamos, desde el sentido de horas y días, espérame un segundo. Porque si suelto acá, se me daña aquí el ejercicio. Bien, acá. Entonces, ojo, aquí dio 24 días. Sí, aumentaron los días y solo aumentaron 4. Entonces, ojo porque es que esta variable está amarrada a las horas, a los trabajadores y a los kilómetros, ¿sí? Ya no está sola, ya no está, digamos, con una sola variable amarrada, sino ya está amarrada a otras 3. Si nosotros solo revisamos kilómetros y días, obviamente va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar y va a aumentar en relación de 2 a 6. O sea, de 2 a 6, entonces aquí va a quedar como en 60 días, ¿sí? Entonces va a quedar en 60 días, ¿sí? Más o menos 6 por... Sí, 120, sí. Entonces aquí va a quedar 60 días, ¿sí ven? Entonces si nosotros solo miramos kilómetros y días, entonces eso se va a desproporcionar de una manera, pues, exagerada. Si solo vemos entre trabajadores y días e ignoramos kilómetros y horas, pues obviamente pues, se va a reducir a la mitad, porque aumentamos la mitad de los trabajadores, o sea, aumentamos de 50 pasó a 100, o sea, se duplicó. ¿Cómo se duplicó? Entonces aquí se reduce a la mitad, se bajaría a 10 días. ¿Sí bien? Si solo la miramos individual, aquí no estamos mirando el ejercicio de manera individual, sino ya estamos mirando todas las variables al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces no podemos echarle un ojo de manera individual, variable por variable, sino toca echarle ojo a todas. Entonces, ese 24 que dio, sí, aumentó 4 días. Pero ese aumento de 4 días está
proporcional a la cantidad de horas que están trabajando los 100 trabajadores que ahora van a construir 6 kilómetros de carretera. ¿Sí ven por dónde va la situación? Sí, sí, profe. Listo, vale. Bueno, entonces ahora vamos a echarle un ojito a este. 5 robots construyen 9 piezas en 4 horas. ¿Cuántas piezas serán fabricadas por 11 robots trabajando 3 horas? Entonces, revísenlo ahí un momentico y voy por un poquito de agua. Bueno, vamos a revisar aquí esto rápido. Uf, me dio mucho frío, escalofríos y todo. Bueno, tenemos la variable robots, tenemos la variable piezas y tenemos la variable horas. Entonces, 5 robots construyen 9 piezas en 4 horas. ¿Cuántas piezas? Entonces aquí va la X. Serán fabricadas por 11 robots trabajando 3 horas. Bueno, entonces ahí, ahora miremos la relación entre las variables. Pero entonces, ojo, vamos a revisar la variable piezas por cada una de las otras. Entonces vamos a mirar aquí piezas y horas. Piezas y horas. Entonces, si reducimos la cantidad de horas, ¿qué pasa con la cantidad de piezas? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. Disminuyen. Ah, bueno, bien, perfecto. Entonces, en este caso es de tipo directa. Porque si una baja, la otra también. Entonces, directa. ¿Listo? Cambiamos aquí el colorcito. Entonces, ahora, de piezas con robots. De piezas con robots. Entonces, si aumentamos la cantidad de robots, ¿qué pasa con las piezas? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan también. También aumentan. Listo. Entonces es de tipo directa también. Listo. Como ya sabemos cómo queda esto, entonces quedaría 5 sobre 11. 5 sobre 11 por 4 sobre 3. Y esto es igual a 9 sobre X. ¿Listo? Acuérdense que trazamos el igual y la X siempre va a quedar al otro lado del igual. Listo, 5 por 4, 20. Y 3 por 11, 33. Y esto va a ser igual a 9 sobre X. Entonces quedaría 33 por 9 sobre 20. ¿Listo? ¿Cuánto dio eso? Bueno, esto dio 14,85 piezas. Bueno, entonces aquí pues hacemos pues digamos como un análisis extra, como un bonus frente al análisis de la situación, porque pues nosotros no podemos tener 14,85 piezas, porque estamos hablando de piezas. Por ejemplo, suponga que son lápices, ¿sí? O usted tiene todo un lápiz o no tiene ningún lápiz, ¿sí? O fabrica uno completo o no lo fabrica. Entonces aquí en este caso, bueno, digamos, si necesitamos un análisis extra frente a la situación, ¿sí? O construimos 14 o construimos 14 piezas o construimos 15 piezas. Listo, entonces aquí es por la naturaleza de la variable, pero ya más de tipo, por la naturaleza del ejercicio, que son piezas. Entonces uno no puede, digamos, calcular las piezas como piezas incompletas. O uno construye 14 o construye 15 piezas, pero no construye 14 piezas y un pedacito. ¿Sí? Más real, el número más real. Sí, eso. Entonces, muy diferente, digamos, a otra situación, si fuera otro tipo de situación, donde ya se pudiera tener decimales, pero en este caso no.
Profe, disculpe una pregunta. Dime. En el caso de pronto de un taller o en algún ejercicio, si uno Sí. da la respuesta a 14 piezas, está bien, pero si da la de 15 piezas, ¿también está bien? ¿Ya uno elige? Sí, 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 ya. Ahí ya ustedes eligen, sí, señora. Ah, ok, profe, gracias. Entonces ahí no, digamos, ahí no tendríamos ningún complique porque pues es eso. Pero digamos en lo más acertado, digamos, si a usted le están preguntando cuántas en realidad, cuántas piezas en realidad pueden hacer los robots, pues uno entonces escoge pues, la más bajita, ¿no? Porque pues es la, digamos, como la real la que nos va a dar, ¿no? Porque ya 15, mire, el robot no alcanza a hacer 15, alcanza a hacer 14 piezas completas. Entonces, digamos que ahí depende de una situación, digamos como esto es como un análisis extra frente a la situación, ¿sí? Ese es un análisis extra, digamos en otro contexto, donde ya estén mirando otro tipo de cosas, donde ya estén aplicando, digamos, este tipo de situación como unas cosas más contextualizadas, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes pueden tomar la decisión, ¿sí? Ya depende, digamos, de la variable que estén trabajando en este momento. Simplemente pues el ejercicio dio pie para hablar de eso. Entonces, pues, por eso lo podemos charlar. Bueno, bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces les dejo este. Miren, ahí está. Este de acá. Este azulito. Échale una revisadita y solucionenlo. Bueno. Entonces, variable personas, variable automóviles y variable horas. Entonces, 5 personas lavan 7 automóviles en 4 horas. ¿Cuántos automóviles? Entonces, X. Lavarán 7 personas en 6 horas. Bueno, entonces vamos a revisar aquí las variables. Entonces, si aumentan la cantidad de horas, ¿aumentarán los automóviles o disminuyen? ¿Aumentan? Aumentan, profe. Claro, entre más horas Ya, se pueden lavar más automóviles. Bien. Listo. Y ahora, entonces, si aumentan las personas, si aumenta la cantidad de personas, ¿la cantidad de autos aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Eso, entonces todas son de tipo directa. Entonces quedaría 5 séptimos, menos 5 sobre 7 por 4 sobre 6 va a ser igual a 7 sobre X. 5 por 4, 20. 6 por 7, 42. Listo, entonces quedaría aquí 42 por 7 dividido 20. Listo, ¿y eso cuánto daría? 14,7. 14,7. Entonces, autos. Listo. Bueno, ahí está la solución. Bueno, bien. Bien, pues como ven, este es pues ahí el tema con referente. En ese orden de ideas, pues ya pueden solucionar pues la parte o lo que está ahí de propuesto sobre regla de 3 simple y compuesta que está ahí en el taller. Entonces, les recuerdo para los que de pronto ingresaron después o de pronto, bueno, lo recordamos simplemente. En la plataforma pues ya está habilitado el quiz de la asignatura o el quiz del corte que habla sobre los primeros 3 temas, o sea, sobre números enteros, sobre números racionales y sobre regla de 3 simple compuesta.
Son 2 ejercicios, tienen ahí 40 minutos, 20 minutos para hacerlo. Pues como ven, son ejercicios pues muy parecidos a estos, a los que están planteados de esta manera. Entonces pues ya, pues aprovechar digamos que tienen ahí el tema pues fresco como para que entren y lo realicen. Igual tienen tiempo hasta el domingo para hacerlo, pero pues no se dejen, no dejen, no dejen pues pasar mucho el tiempo porque de pronto se les olvida, ¿listo? Pero sí tienen hasta el domingo para poder hacer el quiz. Entonces ahí está en la plataforma, lo buscan ahí en la parte de abajo. Algo pues ya lo mostramos otra vez. Entonces, semana 4, taller propuesto semana 4, taller, y debajito del taller encuentran el quiz primer corte, ¿listo? Entonces está habilitado desde el 7 de septiembre hasta el 13 de septiembre, entonces para que lo puedan realizar. Bueno, vayan adelantando el taller, después ya modificamos esta fecha, porque pues obviamente esta fecha está cuadrada para todos los demás cursos, entonces ya a ustedes les manejo de manera interna pues esa fecha, pero no se preocupen ahí frente a esto. Del parcial, entonces la otra semana, la otra semana es parciales. Entonces, también vamos a manejar esta fecha de manera interna para que pues, no se angustien, ¿listo? Porque necesitamos ver todos los temas. Porque en el parcial sí vamos a manejar todos los temas. Entonces, de números enteros, de fracciones, de regla de 3, potenciación, radicación, todo eso va a estar ahí incluido. Entonces, pues eso sí lo necesitan ver. Y luego pues ya nos pondremos al día pues en el cronograma. De eso no, pues no hay problema. Lo único que nos coge a nosotros, también nos coge por allá más festivos, ¿no? El festivo de octubre, ¿cierto? El del 12 de octubre, el día del Sí, profe. descubrimiento de América, bueno, el día de la raza. El 12 de octubre también nos coge festivo. Y también nos coge creo que el 2 y el 9 de noviembre, ¿no? Los dos festivos seguidos, ¿no? O esta El vez 2 y 16. 2 y 16. Ajá. Bueno, este no son seguidos, este año no son seguidos. Uy, pero tenemos 3 festivos ahí con los que lidiar. Pero bueno, entonces ahí vamos a ir cuadrando para poder, pues que no nos quede ahí tan difícil pues, revisar los temas y demás. Bien, no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta, algo que preguntar. Yo sí, profe. Es que en la actividad que estábamos haciendo anteriormente, la Sí, de los robots, sí sí. me quedó como una pregunta. No sé si puedo poner otra vez la hoja. Bueno, listo, déjame, ya lo pongo. Listo, ahí está. ¿Podría volver a explicar por qué las dos son directas en el caso de los robots? Bueno, listo. Entonces fíjate acá la situación. Entonces, mira acá. Entonces, aquí estaban trabajando 4 horas y bajó a 3 horas, ¿cierto? Entonces aquí la variable horas bajó, disminuyó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de piezas? Si disminuyo la cantidad de horas de trabajo, pues van a bajar la cantidad de piezas producidas, ¿sí? Entonces, como ambas variables van hacia abajo, entonces son de tipo directa. Pero se supone que para eso, si hay más robots, Sí, pues entonces igual ahí podría vamos al otro incrementar, lado. ¿no? Eso, pero entonces, ojo, porque es que esta variable piezas no está amarrada únicamente a los robots, está amarrada Mm, a robots y a horas, o sea, ya es en función de 2 variables además. Entonces no hay que pensarlas de manera individual, sino hay que pensarlas en que tanto horas como robots están influyendo en piezas. Lo mismo sucede aquí, digamos, con los carros. Entonces, tanto horas como personas influyen en la cantidad de autos que se pueden lavar. ¿Sí? Entonces, influyen en la cantidad de autos que se pueden lavar. Si yo trabajo más horas y tengo más personal, pues puedo definitivamente pues lavar más carros, ¿sí? Lavar más carros. Pero entonces si la miramos de manera individual, supongamos, ¿sí? Si lo miramos de manera individual, por ejemplo, solo piezas y horas, pues si esta disminuye, obviamente esto pues, me va a mostrar aquí, esto es 4 a 3, entonces esto quedaría como 9 y 6 por allá, 9 y 7,
¿sí? Ah, ok. Entonces nos va a dar, ¿sí ves? No nos va a dar acá. No nos va a dar. Entonces recuerden que estos ejercicios de regla de 3 compuesta ya no se pueden pensar como los del inicio, sino ya ahora hay que tener en cuenta las otras variables. Las variables horas, ¿sí? Digamos, este piezas está amarrado a horas y a robots, o digamos como el del principio, que tenemos los días, ojo ahí, que los días están relacionados con la cantidad de horas que se trabaja, con la cantidad de trabajadores y con los kilómetros que se realizan. O sea, esa variable depende de las otras tres. No, no estoy hablando con el tío. Bien, entonces, bien, no, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces la próxima clase... Profe, son 3 procesos, ¿cierto? 3 procesos. Bueno, son 3 Directa, pasos. Ah, bueno, directa, inversa. indirecta, Sí, entonces directa, inversa. inversa y compuesta. Entonces directa como vimos al puro principio. Entonces acá la del Al principio es sastre. directa. Eso sí, la del sastre, la de la harina, esas son directas. Esta de los minutos de televisión también es directa. Esta de las vacas ya es inversa. La de las vacas ya es inversa. La de los obreros también es inversa. ¿Para qué tienes ahí algo? Profe, Señora. yo tengo una duda, pero no es del tema de hoy. Es que en el taller, el punto 4, no, o sea, me ha sacado canas de todos los colores y no pude. ¿Cuánto queda? Ah, sí, apenas. Bueno, listo, venga, miramos esa. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta frente a esto? No, profe. No, profe. Bueno, Más bien de aquí de mi compañera. eso, pues entonces voy a parar aquí la grabación y voy a hacer una nueva. Ah, pero no sé si se daña. No, dejémosla ahí. Bueno, pues entonces miremos el taller. A ver, chun, 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 chun. ¿Dónde está el taller? Por acá está. Taller, taller. El punto 4, a ver. Este es el más choco chévere. Bueno, escojan uno. El primero. Bueno, el primero es el más fácil. Bueno, está bien. Bueno.
Dice 2 por 1/5. Bueno, dice 2 por 1/5 más abre corchetes. Ay, ¿me lo pueden dictar, por favor? No me está cambiando. Ah, ya. 3 menos 2/5 2/5 menos 1/2. Sí. Abre los cuadraditos. No sé cómo se llaman esos. Las ¿Corchetes llaves. también? Ah, las llaves. Menos 3. Sí. Y entre paréntesis, menos 2/3. Sí. Menos 1 más Cierra. 1/5. Cierra. Menos 1. Más 1/5. 1/5. Y cierra la llave. Cierra la llave. Listo. Más 4. Más 4. Entre paréntesis, menos 5/2. Menos 5/2. Cierra y cierra corchete. Cierro y cierro corchete. ¿Y cuánto tiene que dar? Menos 38/5. Bueno. Bueno, listo. Bueno, venga. Bueno. Voy a trabajar aquí con el verdecito. Bueno, bien. Ojo, acuérdense que de estos ejercicios lo más importante es primero analizar, mirar, qué hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, nosotros particularmente arrancamos por paréntesis, ¿no? O sea, paréntesis acá, hay otro paréntesis acá, hay otro paréntesis acá. Entonces, siempre particularmente arrancamos desde muy adentro hacia afuera y con los paréntesis, ¿sí? En este caso, pues ahí resalté los paréntesis, podemos arrancar haciendo esos paréntesis. En el primer paréntesis, ¿qué operación hay? O sea, ese 2, 1/5, ¿qué operación hay ahí? Una multiplicación. Muy Multiplicación. bien. En el segundo, Una multiplicación también. eso, y en el tercero, También. eso, muy bien. Entonces eso es lo más importante, tener claro qué operación hay que hacer ahí. Entonces 2 por 1, 2, entonces daría 2/5. Más, entonces abro corchete, 3 menos 2/5 menos 1/2, abro llave, menos por menos más, y 3 por 2, 6, daría 6/3. Menos 1 más 1/5, cierro la llave, más por menos menos, 5 por 4, 20/2. Bueno, bien. Ahí simplemente he hecho los paréntesis que efectivamente son multiplicaciones. Entonces, fíjense ahí que este que está acá y este que está acá se pueden simplificar. Entonces, o lo simplificamos de una vez o seguimos de largo. Cualquiera de las dos, no importa. Si usted simplifica, pues bien, va a llegar, digamos, como a una expresión más simplificada. Pero si no, pues entonces uno puede seguir ahí haciendo el ejercicio. ¿Listo? Igual este 20/2 pues no nos va a perjudicar en nada. Este 6/3 pues se va a convertir en un 2, ¿no? O sea, 6/3 simplificado quedarían 2. ¿Listo? Para sumarlo aquí. Pero bueno, por eso les digo, si uno quiere simplificar, simplifica, y si no, pues no importa, la expresión no va a seguir, no va a alterarse ni nada.
Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya hicimos los paréntesis. Ahora, ¿qué sigue? La llave. La llave, muy bien. Entonces vamos a hacer esta llave de acá adentro. Entonces 2/5 más, entonces 3 menos 2/5 menos 1/2. Y ahora necesitamos saber cuánto da toda esa llave. Entonces voy a hacerlo aquí a este lado. ¿Listo? Voy a hacerlo aquí al lado derecho. Entonces sería 6/3 menos 1 más 1/5. Bueno, entonces este 6/3 se convierte en un 2. Entonces 6 entre 3 o tercera de 6, 2. Y tercera de 3, 1. Entonces quedaría un 2. Voy a hacerlo aquí. 2 menos 1 más 1/5. Entonces en realidad, ¿qué necesitamos hacer? 1 más 1/5. Esta es la operación que vamos a hacer. 1 más 1/5. Entonces 5 por 1, 5. 1 por 5, 5. Más 1. Entonces daría 6/5. Entonces, ojo, esa llave, entonces daría 6/5. ¿Y el 2? Míralo, 2 menos 1, 1. Ah, ok, ok. Aquí ya lo operé, ya está operado ahí. Y aquí sería, bueno, 20 medios daría 10. ¿Listo? Ahí como para ir bajando. Listo, ¿ahora qué hacemos? Profe, pero en el momento de poner al taller, ¿se le pone directo 6/5 o esa operación que hizo ahí al lado también hay que ponerla en También el hay que taller? hacerla así. Ah, ok. ¿Ahora qué hacemos? Solucionamos Los la llave. corchetes. Multiplicar. ¿Qué El multiplico? corchete. ¿Sí? Esto. ¿Listo? Ojo, el menos 1/2 está multiplicando al 6/5. ¿Listo? Entonces acá, 2/5 más 3 menos otros 2/5. Y listo, ahí paramos. Entonces fíjense acá, menos, por más menos. 1 por 6, 6. Y 2 por 5, 10. Listo. Y el 10 que está por fuera baja, o sea, quedaría menos 10. Listo, ahí vamos. ¿Listo? Entonces vean acá, menos por más menos, 1 por 6, 6, 5 por 2, 10. Y el 10 que está por fuera, baja. ¿Listo? Fíjense que pues no toqué nada de aquí lo del principio, pero ese menos 1/2 no se opera sino hasta cuando multiplique con la llave. ¿Sí ven? Entonces siempre hemos visto que ese 1/2 estaba multiplicando toda la llave. ¿Listo? Entonces no hay que operarlo antes, sino hasta cuando multiplique la llave. Ahora, ¿qué queda? Resolver todo lo que está dentro del corchete. O sea, ahora nos toca resolver toda esta operación. Entonces, fíjense que tenemos 3 menos 10, que son números enteros, y menos 2/5 menos 6/10. Entonces voy a colocarla aquí al lado. Entonces tenemos 3, pero voy a organizarla aquí un poquito. Menos 10, menos 2/5 y menos 6/10. Entonces, 3 menos 10 me daría menos 7. Y ahora menos 2/5 menos 6/10, ¿cuánto daría? ¿Cuánto darían estos dos? Entonces 5 por 10, 50. El primer signo menos. Entonces 2 por 10, 20. El signo de la mitad, el signo menos. Y 6 por 5, 30. Entonces menos 20 menos 10 daría menos 50 sobre 50.
Entonces aquí quedaría. Bien, entonces ojo aquí. Entonces, otra vez, menos 3 menos 10. Menos 3 menos 10 me dio menos 7. Ojo ahí. Y ahora encerramos este menos 2 quintos y menos 6 décimos. Y lo vamos a solucionar. Entonces, 5 por 10, 50. El signo menos del primeras, o sea, este signo de acá. 2 por 10, 20. El signo de la mitad, que es un signo menos también. Y 6 por 5, 30. Menos 20 menos 30 me daría menos 50 sobre 50. Entonces, esto quedaría menos 50 sobre 50. Pero ojo, 50 sobre 50 daría 1. ¿Sí? 50 sobre 50 daría 1. Entonces esto en realidad quedaría menos 7 menos 1. O sea, me daría menos 8. O sea que todo ese, todo ese corchete me daría 8. Perdón, menos 8. Listo. Ahora, vamos a romper el corchete. Entonces sería 2 quintos. Fíjense que ese 2 quintos queda ahí quietico, no le pasa nada. Más por menos menos, quedaría menos 8. Y ahora vamos a hacer esta operación. Entonces recordemos que aquí se le pone un unito. 5 por 1, 5. 2 por 1, 2. Menos 8 por 5, 40. Y más 2 menos 40 daría menos 38 quintos. Listo. Ahí está resuelto. ¿Sí? Muy fácil. Les decía que el primero es el más fácil de todos. Profe, preguntica. Ahí en el tercero, el 1 con los 2 puntos, esos 2 puntos, ¿a qué se refiere? La división. Ah, ok, verdad. División. 2 puntos, recuerden que es una división. Entonces, así como arrancamos este ejercicio, donde primero pues lo cogimos, lo analizamos, miramos qué podemos resolver, entonces ahí empezamos resolviendo cositas. ¿Bien? Si ustedes al operar pueden simplificar, pues, o si quieren simplificar, lo van simplificando, pero al final tienen que simplificarlo, eso sí. Entonces, ahí está. Recuerden que arrancamos desde adentro hacia afuera. Y hay que tener mucho cuidado con las multiplicaciones. Mucho cuidado ahí con los términos que se están multiplicando. Y si hay una división y la multiplicación como en el ejercicio 3. Sí. Ahí podemos... Sí, entonces aquí. Me hablas de este, ¿cierto? Sí, ese. Sí, ese. Entonces, por ejemplo, aquí analizándolo, ahí abuelo de pájaro, ¿qué podemos hacer de primeras? Los paréntesis. Entonces vamos a hacer esta resta, ¿cierto? Eso es lo primero que Ujú. vamos a hacer. Pero ojo, al lado de esta paréntesis está este 3 medios. ¿Qué está haciendo ese 3 medios ahí? Multiplicando. Eso, muy bien. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué está haciendo estos dos acá? ¿Qué está haciendo ese 4 tercios con ese menos 1? No sé por qué hay una ¿Dividiendo? división y un... Creo que es ¿Dividiendo? Sí, ahí está, se está dividiendo. Entonces, recuerden que si es un 2 puntos, se está dividiendo. Entonces, ahí está. Entonces, miren que va por pasos. Entonces, arranquemos ahí. Paréntesis, ¿no? Entonces, hacemos esta resta interna.
y luego multiplicamos. De eso nos queda un resultado que sale de ahí. Luego hacemos esta división, luego hacemos esta multiplicación, luego hacemos esta división y por último esta división. Miren que casi que todas están ahí como puestecitas de a 2 en 2. Miren, entonces división, división, mira, multiplicación, división y luego la otra, bueno, la resta y con la multiplicación. Si ven, va como de 2 en 2. Entonces, por eso lo más esencial, lo más pertinente es primero pues, revisarlo, mirarlo, ver qué, y luego empezar a cacharrearle. Profe, pero al lado de la división, o sea, del 4/3, dice que después de esa división hay que hacer esa multiplicación, ¿sí? Sí, aquí ya está. Después de esa. Ah, O sea, bueno, primero se hace la resta, ¿no? Que primero Sí, se hace sí, el sí. paréntesis, luego se hace la multiplicación. Ajá. Sí, no, pero más hacia la izquierda. O sea, después de esa sigue la multiplicación. O sea, por eso, división, mira aquí 2 puntos. O sea, primero hago todas las divisiones y después la multiplicación, ¿sí? Sí, si quieres, sí. Sí, ¿O no importa? Por jerarquía de Después de que hagamos el entre paréntesis, no importa el orden, ¿cierto? Sí, acuérdate que por jerarquía de operaciones arrancamos con multiplicaciones y divisiones. Ahí sí no importa. Sí. Luego de eso, sumas y restas. Entonces no importa. ¿Listo? Lo importante es que tú sepas que aquí hay una división, que luego aquí hay otra división, mírala acá. Luego aquí hay una multiplicación, mírala acá. Luego aquí hay otra división. Y de últimas, pues solucionas este pedacito que es como el más larguito. Míralo, ahí está. Ahí te lo resalto. Y luego, pues te va a quedar, de cada operación te va a quedar una fracción. Entonces te va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 fracciones. Y ahí ya las operas como, pues como te quede. Creo que todo te va a quedar sumando o restando. Bueno, profe. Listo, pues entonces ahí está. Pues revísenlo y cualquier cosa dentro de 8 días pues también volvemos y revisamos ahí. Pero pues lo ideal es que yo no lo solucione. ¿Sí? Pero sí, porque pues es muy importante empezar a revisar. Entonces vean por acá, multiplicación, ¿sí? Una multiplicación. Entonces este -1 está por fuera, mira. ¿Quién se está multiplicando? Entonces es el -8/3. -8/3 con ese -3/4. ¿Sí? Es el que está multiplicando. El 1 está ahí quietico, no está haciendo nada, no se opera, él se opera hasta el final. Aquí. Entonces, este +2/5 se está multiplicando con ese paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos? Primero el paréntesis y luego la multiplicación. Y luego ahí sí se suma todo eso. ¿Listo? Entonces, revísenlos, échenle ahí una revisadita. De paso, pues van adelantando aquí un poquito más de los ejercicios que están aquí planteados. Listo, para dejar esto ya lo último, que esto es muy sencillo. Esto sí ya es muy fácil. Pero bien. Bueno, muchachos, entonces, bueno, pues ahí nos pasamos 5 minuticos. Lo que pasa es que a veces las salas están ocupadas y lo sacan a uno de la reunión. Eso sí. Entonces a veces esta sala está ocupada. Entonces, de pronto nos sacan, nos botan. Bien, gracias, muchachos. profe. Pero bueno, lo más importante es que pudimos solucionar y dar pues ahí una guía frente a la solución de esos ejercicios. Sin embargo, pues ahorita yo compilo el video, lo que se muere compilando el video lo subo y lo cargo, ¿listo? Para que puedan ahí revisarlo de nuevo desde YouTube. Entonces, muchachos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por sus preguntas. Estamos ahí en contacto, cualquier cosa, pues... Gracias, profe. Entonces, que pasen una bonita noche. Gracias, profe. Profe, hasta luego, buenas noches. Gracias. Cargo Hasta mucho, luego. ¿listo? Chao. Gracias, profe. Hasta luego.